El gobierno de la presidenta Sheinbaum cedió a un ultimátum que vino desde Estados Unidos. No fue de Donald Trump, fue de Ismael El Mayo Zambada, el líder histórico del cártel de Sinaloa, quien le advirtió en una carta que si no quiere que colapse la relación México-Estados Unidos, debe sacarlo de ese país, regresarlo a México, intervenir para que no lo sentencien a la pena de muerte y hacer que su proceso se lleve a cabo en los juzgados mexicanos, en una cárcel mexicana. Y después de esta amenaza, después de este ultimátum, el gobierno federal mexicano asumió la defensa del Mayo Zambada. Lo hizo en momentos en que sus principales rivales, los chapitos, están acorralados, debilitados tras la captura en los últimos días de los principales operadores de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito Mayor. El argumento de la presidenta para darle la razón al Mayo es la forma en que se realizó la detención, que lo engañaron para subirle un avión que lo llevó a territorio de los Estados Unidos, donde ya lo esperaban para arrestarlo, sin decirle nada al gobierno mexicano. La presidenta dijo que no defiende a la persona, que no defiende al Mayo, que defendería a cualquier mexicano al que hubieran secuestrado en México y se lo hubieran llevado a Estados Unidos sin autorización del gobierno mexicano. Pero caramba, el Mayo Zambada no es cualquier ciudadano. No cualquier ciudadano se atreve a amenazar con colapsar la relación bilateral si no lo atienden. Y por más que digan que esto lo harían con cualquier ciudadano, no cualquier ciudadano que entrega una carta en un consulado, al día siguiente la presidenta del país responde asumiendo su defensa. No cualquier ciudadano le pone un ultimátum al gobierno y el gobierno lo acepta. Mire, el respaldo a la presidenta en la defensa de la soberanía es unánime. Nadie puede aplaudir que Estados Unidos, sea Biden o sea Trump, haga operativos por sus pistolas en México, se metan y hagan lo que se les antoje. No. Pero la otra cara de la moneda es la sospecha de Estados Unidos de que hay una alianza entre el gobierno y los cárteles. ¿Por qué no avisaron al gobierno de López Obrador que iban a detener al Mayo? Pues porque pensaron que él iba a dar el pitazo y que el Mayo se iba a fugar. Desde que sucedió la detención del Mayo hace 212 días, el gobierno federal mexicano no ha celebrado un solo día que haya sido detenido un capo de tan altos vuelos. Ni un solo día ha dicho, oiga, qué bueno que lo agarraron, pero qué mal que no nos dijeron. No. Tanto López Obrador como Sheinbaum se han concentrado solo en una cara de la moneda, reclamarle a Estados Unidos que no les avisó. Y hoy el gobierno federal mexicano, en medio de la amenaza de aranceles de Trump, que acusa a México y a su gobierno de no hacer nada contra los narcos, el gobierno de la presidenta Sheinbaum asume la defensa de un criminal de altos vuelos detenido en una cárcel de Estados Unidos, acusado de traficar el fentanilo que mata a decenas de miles de americanos, justo lo que Trump quiere acabar. ¿Cómo fue el ultimátum del Mayo Zambada? Fue hasta protocolario. Mandó una carta al Consulado de México en Nueva York dirigida al gobierno de la presidenta Sheinbaum y básicamente le da un ultimátum. O me sacas de Estados Unidos o se va a romper la relación México-Estados Unidos. ¿Por qué dice eso? ¿El Mayo Zambada puede colapsar la relación México-Estados Unidos? ¿Quién sabe lo mucho que pueda revelar un personaje como el Mayo, que lideró por décadas el cártel de Sinaloa? Todo lo que puede contar. En su carta, el Mayo dice que se debe intervenir a fin de que su detención no resulte en un colapso de la relación bilateral. Y señala que no se debe perder de vista la manera en que fue detenido, porque fue una situación irregular e ilegal. Lo calificó de secuestro transfronterizo. Luego puso que México tiene la obligación de intervenir y exigir garantías de que no se le impondrá la pena de muerte y que Estados Unidos carece de legitimidad para imponerle una sanción de este tipo. El Mayo Zambada exige explícitamente que el Estado mexicano debe de actuar de manera inmediata y contundente para que no le imponga la pena de no muerte y que esta obligación es ineludible. Al final de la carta, que fue publicada por el diario Reforma, el Mayo Zambada sugiere al gobierno mexicano que solicite su repatriación inmediata y que argumente que su traslado a Estados Unidos fue ilegal, además de que cualquier proceso judicial en su contra debe llevarse a cabo en México. La presidenta Sheinbaum confirmó que ya recibieron la carta del Mayo, que al analizarla la Fiscalía General de la República va a ofrecer un reporte el martes.
y ahí va a detallar si procede jurídicamente la petición del Mayo. Aunque de entrada la presidenta dijo que hay que defender a los mexicanos que sean sacados del país sin consentimiento del gobierno de México. Y dijo que esto lo haría con cualquier ciudadano mexicano. Pero pues ni es cualquier ciudadano mexicano, ni el gobierno ha actuado así de rápido y de contundente con nadie. Más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido. Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, un ciudadano cualquiera, que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Que Estados Unidos dice que tiene un delito, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje sino el hecho. ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la advertencia del Mayo Zambada de que si no lo sacan de Estados Unidos va a colapsar la relación entre México y ese país? Que ella no cree que vaya a pasar eso. Ese es otro tema y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos a, si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, calificó de chantaje la carta enviada por el Mayo Zambada al gobierno de México. Lo que no debe admitirse es el tono del chantaje. Eso sí no. El tono de que si no haces esto, pasará esto, eso no. Me parece que el Estado no puede admitir, el Estado mexicano, ningún chantaje de ninguna persona, y menos de presuntos delincuentes. Para el senador panista y exdirigente nacional de este partido, Marco Cortés, México no debe admitir amenazas del Mayo Zambada. Sin embargo, se pronunció porque el capo cuente todo lo que sabe. En sus redes sociales escribió: México no puede aceptar que un criminal lo amenace de colapsar. Nuestro gobierno debería más bien procurar que el Mayo diga todo lo que sabe, caiga quien caiga, aún tratándose de funcionarios o exfuncionarios del régimen morenista. El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, habló de la petición del Mayo para ser repatriado. Se lavó las manos y fue muy escueto. Esto es un tema que corresponde directamente al gobierno federal, entonces hay que esperar qué es lo que al respecto responden. Ya la presidenta dijo que responderían el martes. En medio del alboroto por la nueva carta del Mayo Zambada, hoy Donald Trump apapachó de nuevo a la presidenta Sheinbaum. Volvió a decir que le encantó la idea de la campaña contra el consumo de drogas en México, tanto que Trump está considerando implementar su propia campaña publicitaria contra las drogas en Estados Unidos. Así contó cómo hablaron él y Sheinbaum. I said, you know, you're not a big drug-taking nation. You send us plenty of drugs, but the people aren't drug-taking. And she said, yes, we're not a consumer nation. That was a very interesting term. And I said, so why aren't you? What are the reasons? Why is it? It's true, Mexico, they don't have a lot of drug problems in terms of taking the drug. Well, we spend a lot of money on advertising saying how bad drugs are for you. And I said, oh, I never learn anything on phone calls. This time I learned something. I said, you know, I never thought of that. I'll tell you what, the advertising could be unbelievable. And I hope the states do it. You're not talking about a lot of money. You're talking about peanuts, actually. I mean, with $50 million, you could just cover the state. And if you did that, and I'm going to do it, I think we can get drugs way down. I think we can get it down by 50%.